Antes de comenzar, quiero dar lectura a una carta que los obispos de la Comisión Episcopal de Laicos y Familia quieren hacerle llegar al Santo Padre con motivo de este encuentro. Y por supuesto que en la firma, digamos, también quieren hacerlos partícipes a ustedes, a los participantes de este encuentro. Se las quiero leer como para que también ya compartan el espíritu y la alegría también de esta carta. San Antonio de Redondo, 25 de marzo de 2017. Muy querido Papa Francisco, con la alegría de vivir el amor en la familia, los matrimonios delegados de las diócesis del país, sus sacerdotes asesores y la Comisión Episcopal de Laicos y Familia, CELAF, de la Conferencia Episcopal Argentina, reunidos en el Encuentro Nacional de Pastoral Familiar durante los días 24 y 25 de marzo en San Antonio de Redondo, Córdoba, le queremos expresar ante todo nuestro profundo agradecimiento por la luminosa exhortación post-sinodal Amoris Laetitia y al mismo tiempo manifestarle nuestra sincera y filial adhesión a su persona y a su magisterio. Nos interpelan y animan sus palabras cuando nos apremia a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, la fidelidad o la paciencia. Pero también nos alientan a actuar con osadía pastoral, a ser signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Amoris Laetitia 5. En este espíritu le hacemos llegar el subsidio que elaboró la CELAF con el aval de la Conferencia Episcopal Argentina, como un aporte a la pastoral familiar a la luz de la exhortación Amoris Laetitia, para acompañar, cuidar e integrar a las familias, y contribuir para orientar la reflexión, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus dificultades. Amoris Laetitia 4. Le aseguramos nuestra oración y le pedimos su paternal bendición. Participantes del Encuentro Nacional de Pastoral Familiar, Comisión Episcopal de Laicos y Familia de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno que ya hemos empezado esta mañana acompañados por la memoria de este realmente gran santo y primer santo nacido en nuestra tierra. Se explica la vida de él solo por la presencia viva de Jesucristo resucitado y su encuentro personal con él. No hay otra explicación para responder a la admiración, perplejidad, asombro que produce todo lo que se, digamos, produjo, todo lo que surgió, bueno, de la presencia de una sola persona, ¿no? La única explicación es Jesucristo resucitado y vivo y brochero encontrándose con él, evidentemente, ¿no? Digo, hago esta introducción simplemente para decir que también el matrimonio y la familia cristiana se explica solamente por la presencia de Jesucristo resucitado. No hay otra explicación ni otro fundamento. Por eso me parece hermoso que en esta carpeta que nos entregaron, que en realidad responde a un encuentro de familias, se haya puesto en caracteres grandes el nombre de Jesús, ¿no? Me parece muy, muy bueno. Creo que nos ubica permanentemente en las cosas esenciales, en una época que la caracterizamos, o decimos tantas veces que es una época de crisis, una gran época de crisis, y en una época de crisis, evidentemente lo que se pide a cualquier ser humano, a cualquier comunidad humana, es agarrarse a lo esencial, hasta que pase la tormenta, porque hay que cuidar lo esencial.
Y lo esencial para nosotros cristianos es el encuentro personal con Jesucristo. Nos lo dice el Papa, viene acentuado fuertemente desde el concilio para acá, en todos los encuentros. La revisión que hace la Iglesia sobre sí misma siempre parte desde esta experiencia. Bueno, así también lo hacemos nosotros. Amoris Laetitia es una invitación a volver a encontrarse con Jesucristo, porque nos abre siempre a una vida nueva, que es la vida de Él, que es la vida del resucitado. A mí me toca en esta media hora, después la otra media hora la van a tener Abo y Polet, compartir con ustedes el capítulo 8 de Amoris Laetitia. No es el capítulo más importante, ya lo dijimos tantas veces, pero de tanto decirlo revela que, bueno, el interés que despierta el capítulo 8 no es el mismo interés que los demás capítulos, ¿no? Con esto no quiere decir que sea el capítulo más importante. En todo caso, el capítulo 8 hay que leerlo dentro del contexto de toda Amoris Laetitia. El Papa mismo dice al principio, antes de que empiece el capítulo primero, al finalizar esa hermosa introducción que hace de 7 números, dice al final, en el número 7, hablando de recomendar esta lectura, dice probablemente, por ejemplo, que los matrimonios en la lectura de Amoris Laetitia se identifiquen más con los capítulos 4 y 5, que los agentes de pastoral tengan especial interés en el capítulo 6 y que todos se vean muy interpelados por el capítulo 8. Claro, espero que cada uno a través de la lectura se sienta llamado a cuidar con amor, la vida de las familias, porque ellas no son un problema, sino principalmente una oportunidad. Bien, yo me voy a centrar en un punto del capítulo 8. Evidentemente en este periodo de tiempo no es posible tomar todos los temas que toca el capítulo 8. Me voy a centrar fundamentalmente en la propuesta que hace el capítulo 8 a los divorciados en nueva unión y el acceso a los sacramentos. Es decir, en ese punto me voy a centrar fundamentalmente. Evidentemente que para eso es necesario hacer una introducción con los elementos que ofrece el capítulo 8. Recuerdo que nos vamos a... bien, voy a tener presente... Bueno, algunos no ven. Los que ven, vamos a pasar al punto, a ver, para ponernos en conexión con las imágenes. Muchas gracias. Bien, nos quedamos ahí. Lo que quería decirles era esto. El capítulo 8 de los 21 números, el capítulo 8 empieza con el 291 hasta el 312. Esos son los números que componen los parágrafos que componen el capítulo 8. De los 21 números del capítulo 8, 16 están dedicados a los divorciados en nueva unión. 16 de los 21 números. Los 5 números restantes corresponden a las convivencias con o sin matrimonio civil, ¿no? Entonces a nosotros les interesa fundamentalmente mirar esta realidad de los matrimonios en nueva unión, y esta distribución, digamos, de materia nos advierte de la importancia que esta realidad reviste para la pastoral familiar, y más específicamente por lo que se refiere a la posibilidad de que los divorciados en nueva unión reciban la ayuda de los sacramentos. El que dice que Amoris Laetitia no trajo ninguna novedad doctrinal se equivoca, o no leyó Amoris Laetitia, o la leyó muy rápidamente, o escuchó algunas interpretaciones sobre Amoris Laetitia. Amoris Laetitia profundiza doctrinalmente, además se propone
profundizar la doctrina del matrimonio y la familia. Lo dice explícitamente el Papa en este documento, que por otra parte es un documento que tiene 2 sínodos de preparación. Es muy importante subrayar esto. Es decir, el Papa no se sentó a escribir Amoris Laetitia, sino que recogió la reflexión de la Iglesia sobre el tema matrimonio y familia, ¿no? Después, evidentemente, el Papa en la exhortación también enriquece este texto con las aportaciones personales. Me parece importante decir esto de que el Papa invita a seguir profundizando la doctrina y la práctica pastoral sobre el matrimonio y la familia. Lo dice así, al principio: al mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. Y sigue: la reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad. Número 2 de Amoris Laetitia, de modo que empezando el texto. A lo largo de la historia de la Iglesia siempre hubo profundización doctrinal. Trento es profundización doctrinal, evidentemente con aplicaciones después en el área moral, de la pastoral y de la espiritualidad. Por nombrar un concilio, el Concilio Vaticano II, ciertamente. Juan XXIII, en el discurso inaugural del concilio, habló de la necesidad de una penetración doctrinal, estudio y exposición de la doctrina, a través de formas de investigación y de fórmulas literarias del pensamiento moderno, etc. Lumen Gentium, después, este gran documento de la Iglesia, también hace referencia a la necesidad de una purificación constante, ¿no?, de la Iglesia para responder a su vocación de santidad por medio de la penitencia y la renovación. Después el Papa Benedicto XVI, si alguno de ustedes recuerda, un gran discurso del 28 de diciembre del 2005 a la Curia Romana, donde propone un criterio fundamental, clarísimo, para la lectura del acontecimiento del concilio. Entonces dice: cuidado con la lectura de la, de la discontinuidad y de la ruptura. Él propone la hermenéutica de la reforma, que es la hermenéutica, es decir, la interpretación que acompaña a la Iglesia desde el comienzo. Reforma no significa dar vuelta a las cosas para que queden como están. Reforma siempre supone renovación en la continuidad. Una palabra más sobre esto. San Vicente de Lérins es un santo padre de la Iglesia del siglo V. Explica esto de una manera muy sencilla y fácil de comprender. Dice así: lo propio del progreso es que la misma cosa que progresa crezca y aumente. Uno puede tener presente de fondo la evolución, digamos, de la persona humana, es decir, el crecimiento de la persona humana, sus diversas etapas, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Lo propio del progreso es que la misma cosa que progresa crezca y aumente, mientras lo característico del cambio es que la cosa que se muda se convierta en algo totalmente distinto. Porque si aconteciera que un ser humano tomara apariencias distintas a las de su propia especie, sea porque perdiera alguno de ellos, tendríamos que decir que todo el cuerpo perece
o bien que se convierte en un monstruo, o por lo menos que ha sido gravemente deformado. Entonces la experiencia elemental humana, la que tenemos todos, hasta en el orden, digamos, biológico, es que nuestra persona va pasando por diversas transformaciones y sigue siendo la misma. Pero si uno le saca la foto a un adulto y la compara con la cara o la persona de niño, parece que una cosa no tuviera nada que ver con la otra. Sin embargo, es la misma persona. La gravedad que puede producir consecuencias muy serias en el crecimiento de la persona es precisamente producir un cambio que corte su propia historia. Es decir, que niegue parte de su propia historia, ¿no? Esto que se da en el orden de la naturaleza se da después en todos los órdenes de la expresión humana. Se da en la elaboración del pensamiento, se da en la construcción de los vínculos, se da en todos los órdenes, ¿no? También en el pensar teológico, aún en la formulación de los dogmas. Aún cuando nos llegue un poquito de tiempo, leo una frase del actual prefecto de la congregación, en uno de los trabajos, digamos, más extraordinarios como compilación teológica que existe hoy en la Iglesia y que pertenece a él. Es decir, un manual, ¿cómo lo llaman? Bueno, un manual de teología, que dice así: el dogma no proporciona una visión inmediata de la esencia y de la conducta divina, sino que está sujeto a la ley básica de la mediación de la palabra como corresponde. Si no, no entenderíamos absolutamente nada. A la mediación básica de la palabra de Dios en palabras humanas, por tanto, palabra humana y creada, necesitada de interpretación humana. Bueno, digo esto en lo que decíamos hace un momento, que ciertamente Amoris Laetitia, respondiendo a este camino sinodal que hizo la Iglesia sobre este tema, se propone la profundización doctrinal, como decíamos hace un momento, ¿no? Y de hecho esa profundización doctrinal existe y tiene consecuencias después disciplinares, lo cual no significa que cambia la doctrina de la Iglesia, pero sí la profundiza, como lo vamos a ver inmediatamente. Entonces vayamos al texto. Partimos del 296, como decíamos, bueno, dentro del 291 al 312 vamos a tocar enseguida, ¿sí? la 4, capítulo 4, exactamente. Y vamos a recordar algunos criterios básicos para el discernimiento. Discernimiento personal y pastoral. Las dos dimensiones del discernimiento. No puede existir un adecuado discernimiento pastoral si no va mediado, acompañado por un discernimiento personal. Para este discernimiento, evidentemente toca la conciencia, por lo que vamos a decir en algún momento. Amoris Laetitia propone estos criterios. En primer lugar, no condenar a nadie para siempre. Digo, esto que aparece como una formulación teórica es importante internalizarlo, yo recuerdo, por ejemplo, tengo 8 sobrinos, grandes todos, no de 30, más de 30, entre 20 y 30, chicos que eran dirigentes de la Acción Católica, varios de ellos, en sus parroquias. Bueno, hoy les estoy bautizando a los hijos y logré casar a una. Pero es importante superar este paradigma que tenemos muy arraigado como prejuicio de condenar situaciones. Es mucho más importante descubrir lo bueno que hay, porque eso responde a la visión que Dios tiene sobre la condición humana, desde el Génesis hasta la cruz. Es importante, ¿no? Entonces, no condenar a nadie para siempre. Por consiguiente, evitar juicios que no toman en cuenta la complejidad.
Atención al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Es decir, ponerse en el lugar del otro. Ese es el camino que hizo Jesús. Por eso no condenó a nadie. Se trata de integrar a todos, otro criterio que atraviesa toda la exhortación. Ayudar a que cada uno encuentre su propia manera de participar. Si uno tiene en cuenta que se trata de integrar a todos, significa que todos, mediante nuestra actitud cercana, de discernimiento, le encontremos lugar a todos. A todos significa a todos. A unos matrimonios que no respondan a nuestros criterios. No solo los divorciados y vueltos a establecer, digamos, una nueva unión, sino los matrimonios del mismo sexo, o matrimonios, entre comillas, del mismo sexo. Hay que encontrarles un lugar si se acercan a la comunidad cristiana o a los que tenemos que ir a buscar. Y buscar algún modo y ver un modo de integrarlos. Esto nos cambia un montón de criterios que tenemos muy arraigados, que se transforman en definitiva en prejuicios que nada tienen que ver con el espíritu cristiano. Pasamos a la siguiente. En el 297 es interesante, ¿no? Dice que el que pretende imponer algo, esto se refiere a todos, a todos, también en las personas que viven situaciones irregulares. El que pretende imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia como si fuese parte del ideal cristiano, en ese caso no puede pretender dar catequesis o predicar. Eso significa que un matrimonio en nueva unión no puede dar catequesis y predicar. No significa necesariamente que no puede hacerlo, sino el que pretende imponer algo diferente de lo que enseña la Iglesia. Es decir, acá estamos hablando de una actitud de soberbia, de exigencia de derechos. ¿Vieron? El criterio fundamental para integrarse, esto vale para un club, para la Iglesia y para la sociedad política. La integración exige la actitud de humildad. No hay otro modo de integrarnos entre los seres humanos. Mucho más para el cristiano, que sabemos que el camino de la humildad, lo realizó nada menos que Jesús, ¿no? Y a Él queremos seguir, sus pasos queremos seguir. Evidentemente que esa actitud denota que en la persona hay algo que lo separa de la comunidad, que es precisamente la soberbia, o la obstinación, o el orgullo, o el creer que uno tiene la verdad, o toda la verdad. ¿Necesita qué esta persona? Necesita volver a escuchar el Evangelio y la invitación a la conversión. Fíjense hasta qué extremo llega eso de integrar a todos. Aún en estos casos de obstinación, de soberbia, etc., para esas personas puede haber una manera de participar en la comunidad. Es decir, el principio de integrar a todos es integrar a todos. Aún a los pecadores. Parece una redundancia esto, ¿no? Pero aún a los pecadores, claro. Es decir, los pecadores tratamos de integrar a los pecadores. Pasamos al siguiente, entonces. A ver. La lógica de la integración. Pero tal vez habría que recordar lo que dice también Amor y Leticia, hablando de las diversas situaciones. Vieron que caracteriza ahí unas 4 situaciones en las que se pueden encontrar los separados en nueva unión. Dice que es decir, situaciones que hay que contemplar, que hay que discernir, que hay que acompañar, etcétera, etcétera. Dice, no es lo mismo cuando una nueva unión viene de un reciente divorcio, con todas las consecuencias de sufrimiento y confusión que afectan a los hijos y familias enteras, ¿no? La situación de alguien que reiteradamente ha fallado a sus compromisos familiares. En consecuencia se afirma que ese no es
el ideal es muy claro, Amoris Laetitia. Ese no es el ideal que el Evangelio propone para el matrimonio y la familia, ¿no? Yo escuché por ahí decir, bueno, pero en definitiva ahora es lo mismo una cosa que otra. De ninguna manera es lo mismo, ¿no? Es tarea de los pastores discernir, distinguiendo adecuadamente, discernir bien las situaciones, sabiendo que no existen recetas sencillas. La lógica de la integración para los bautizados y vueltos a casar civilmente. El Papa dice que él recoge, para tratar este tema, las consideraciones de muchos pastores, muchos padres sinodales, quienes quisieron expresar que los bautizados que se han divorciado y han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados a la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo, ¿no? Entonces, en esa integración, dice, hay que buscar el modo de integrarlos, haciéndolos participar en diversos servicios eclesiales, vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, favorecer el cuidado y la educación cristiana de los hijos. En el número, un poquito más adelante, seguimos en el mismo, se encuentran criterios de cómo debe hacerse ese discernimiento personal y pastoral, ¿no? Y las respuestas decisivas a las inquietudes sobre el acceso a los sacramentos. Dice, en primer lugar, ante la innumerable, diversidad de situaciones concretas, las situaciones complejas, no debería esperarse una nueva normativa canónica aplicable a todos los casos. Esto es importante recordarlo. Es decir, la intención de Amoris Laetitia no es sentar nuevos principios universales, pero sí atender a la complejidad de las situaciones y estar atento a las situaciones personales, muy particulares, ¿no? Por consiguiente, un criterio importante, solo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral. Y recordar que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos. Digo, este principio vale para la legislación canónica o, digamos, para la mente normativa de la Iglesia y también para el ámbito civil. Para el ámbito civil es lo mismo, es decir, el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos. Por consiguiente, las penas, digamos, hablando del ámbito civil, también corresponden a la capacidad de responsabilidad que tuvo la persona, digamos, en el caso de un delito. Pasamos a la siguiente. Hay un examen de conciencia muy lindo, lo pasamos rápidamente, ¿no? Para los separados y vueltos a establecer nuevas uniones, cómo se han comportado con sus hijos cuando la unión conyugal entró en crisis, si hubo intentos de reconciliación. Se refiere a actitudes profundas de las personas que ayudan después a un camino de discernimiento. ¿Cómo es la situación del cónyuge abandonado? ¿Qué consecuencias tiene la nueva relación sobre el resto de la familia y la comunidad de los fieles? ¿Qué ejemplo ofrece esa relación a los jóvenes que deben prepararse al matrimonio? Pasamos a la otra. Es muy importante en ese camino de discernimiento, ¿no?, la indicación que se hace sobre la toma de conciencia de estos fieles y sobre la formación de la rectitud de juicio. Acá entra el tema de la conciencia, ¿no? El tema de la conciencia es un tema bastante nuevo, sobre todo en la aplicación pastoral en la Iglesia. Para nosotros, obispos y sacerdotes, el tratar de discernir, el acompañar un discernimiento personal, no es un ejercicio al que, digamos, estemos muy acostumbrados, ¿no? Es una tarea nueva y muy exigente que nos está pidiendo la Iglesia. Por eso traemos para los obispos y sacerdotes, ahora en el mes de mayo, fines del mes de mayo, bueno, un especialista en el tema del moral, del discernimiento, para ayudarnos a profundizar precisamente este tema de la conciencia moral, del discernimiento, a la luz de Amoris Laetitia. Se trata entonces de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios,
Esto es muy importante. Esto es muy importante. Hace poco me reuní con un grupo de unos 30, unas 30 personas, no voy a detallar mucho para no revelar más de lo necesario, pero todas estas personas tienen por lo menos 5 años de formación como agentes de pastoral, ministerios importantes en la iglesia, y ante la pregunta ¿quién autoriza la comunión a un divorciado y vuelto a establecer una nueva unión?, las respuestas fueron tímidas y variadas. Bueno, la primera respuesta, y el obispo. Otro se animó un poquito más y dijo, y el sacerdote. Otro dijo, puede ser también la persona, pero como diciendo, si el único que puede tomar la decisión delante de Dios es la persona, nadie puede tomar esa decisión en lugar de él. Esto es básico, pero esto no es nuevo en la iglesia. Esto de la importancia de la conciencia es muy antiguo, San Francisco de Asís, en las normas de la vida común, tiene, por ejemplo, esta: si el superior manda algo en contra de la conciencia del fraile, el fraile no debe obedecer, pero que no rompa la comunión con el superior. Estamos hablando del año 1221. Lo que pasó que hubo, bueno, ni hablar después, lo tomaron los padres jesuitas y lo sistematizaron de una manera extraordinaria. Pero vino la Reforma, Lutero tomó la bandera de la conciencia, de la libertad individual, la Iglesia, para defenderse, tomó el control de la conciencia, que no estuvo mal mirado ahora desde la perspectiva histórica. Hoy vamos encontrando una síntesis, recuperamos el valor de la conciencia sin ningún peligro de caer en el subjetivismo y en el relativismo. Les aseguro que los curas y los obispos no corremos ese peligro, corremos más bien el peligro sin querer de manipular las conciencias. Cuando en el discernimiento decimos, bueno, vos ahora podés comulgar. Es un gravísimo error. Un gravísimo error. El que acompaña tiene que ayudar a discernir, a formar la conciencia y a ayudar a que las personas tomen su decisión delante de Dios. Evidentemente, tiene que tener en cuenta una serie de circunstancias. También el posible escándalo que se puede producir en la comunidad. El discernimiento tiene que ser personal y comunitario, ¿no? Bien, ya estamos medio sobre la hora, pero pasamos a ver. Acompañar la conciencia, bien. Fuero interno, también ya lo dijimos, adelante. Hay condicionamientos atenuantes, nunca se piense que se pretenden disminuir las exigencias del Evangelio. No es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privado de la gracia santificante. Sabemos que los divorciados en nueva unión, si viven bien su vida cristiana, pueden comulgar espiritualmente. Esto es de familiares consorcio, ¿no? Si viven y adecuan, digamos, su vida personal de acuerdo a determinadas exigencias, que lo vamos a ver enseguida. Un sujeto, aún conociendo bien la norma, fíjense, un sujeto, aún conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma. Pasamos adelante. Conciencia y confianza en la gracia. La conciencia de las personas debe ser mejor incorporada a la praxis de la Iglesia, como dijimos hace un momento. Hay que alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada, acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor. Del pastor no exclusivamente, porque también un matrimonio, como agentes principales de la pastoral matrimonial, pueden acompañar este discernimiento. Proponer una confianza cada vez mayor en la gracia, naturalmente. Seguimos. ¿Sí? Aquí está el tema, ¿no? Esta es la gran complejidad, y aquí es donde la Iglesia abre un nuevo campo disciplinar pastoral me refiero, ¿no? Es decir, con nuevos criterios para tratar pastoralmente determinadas situaciones.
situación objetiva de pecado y vivir en la gracia de Dios. Bueno, esta afirmación cabe bien dentro de Familiaris Consorcio y la tradición de la Iglesia, digamos, en cuanto a la normativa para los divorciados vueltos a casar civilmente y la posibilidad del acceso a la comunión, ¿no? De ellos se dice que hay una situación objetiva de pecado, pero viven en la gracia, pero pueden vivir en la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios y recibir para ello, dice Amoris Laetitia, la ayuda de la Iglesia. Y arriesga un poquito más. En ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. A ver, creo que terminamos con esto. No. Entonces, frente a esto, bueno, hago una referencia, me parece importante. El número 305, las dos afirmaciones anteriores responden al número 305 de Amoris Laetitia y a la cita 351 al pie de página. Es decir, no estamos diciendo nada nuevo, simplemente recordamos el texto de Amoris Laetitia. La lógica de la misericordia pastoral. La Iglesia no puede renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio. Comprender no significa ocultar la luz del ideal. Más que una pastoral de fracasos, consolidar matrimonios y prevenir rupturas, asumir la lógica de la compasión con los más frágiles, cuidar la integridad de la enseñanza moral y destacar el primado de la caridad. Por eso el Papa Francisco invita a los que viven situaciones complejas a acercarse a los pastores, ¿no? Pero a los pastores escuchar, entrar en el corazón, ayudar y reconocerles su lugar propio en la Iglesia. El Papa Francisco, cuando le preguntaron de vuelta del viaje de la isla de Lesbos, ¿no? Un periodista le preguntó, lo voy a sintetizar, si los separados en Nueva Unión pueden acceder a los sacramentos. El Papa les responde: yo podría decir que sí. Cuando uno responde así, yo podría decir que sí, también el Papa podría responder por la negativa, yo podría decir que no. Las dos abren la posibilidad, por eso es importante el discernimiento de las situaciones particulares y muy complejas, en las que en determinados casos puede haber la ayuda de los sacramentos, pero eso exige discernimiento. Es decir, eso no se puede resolver, digo, para nosotros los sacerdotes, no se puede resolver en una confesión o en una charla, ¿no? Es decir, es necesario hacer un camino. Entonces, es muy importante, ¿no? Sigue siendo doctrina de la Iglesia invariable lo que proponía el Familiaris Consorcio y después varias declaraciones de la Comisión Teológica Internacional, es decir, que los divorciados en nueva unión, para acceder a los sacramentos, tienen que evitar las relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque su situación objetivamente contradice el amor de Cristo hacia la Iglesia. Objetivamente, eso sigue siendo válido. Además lo reafirma Amoris Laetitia. Pero hay determinadas situaciones particulares, ¿no?, en los que no se puede aplicar ese principio como una especie, no sé, de ladrillo que les cae encima, sino que hay que ver determinadas situaciones y discernirlas. No por eso de esa situación particular puede sacarse un principio general. Digamos, este modo de proceder desde el punto de vista de la mente legislativa no es nuevo en la Iglesia, ¿no? Pero hoy se recuperan cosas justamente en ese camino de profundización doctrinal que tiene aplicaciones en el campo moral, espiritual, etc., ¿no? Termino recordando algo de la conciencia, me parece muy bueno. La conciencia, que es en el fondo la que tiene que decidir delante de Dios, ¿no?, en todos los casos, también en estos de los divorciados en nueva unión, ¿no?, es un órgano que crece
y también puede decrecer, también puede oscurecerse por el pecado, ¿no? Y paralizarse. Para San Pablo, la conciencia significa que no hay ningún hombre totalmente sordo a la palabra de Dios. Es la apertura del corazón a la única verdad que es Dios. Las dificultades que tenemos con la conciencia entró fuertemente, bueno, en los últimos siglos con Kant, con la subjetividad, que cayeron después, que derivó en el relativismo, en el subjetivismo, ¿no? Frente al que la Iglesia tenía una sensibilidad especialísima, ¿no? Justamente para no perder la objetividad de la doctrina. Pero hoy estamos en una Iglesia en salida, mucho más libre, mucho más abierta a la voluntad de Dios, y creo que lo experimentamos todos. Por eso también arriesga a ser más fiel a lo que Dios le pide hoy para responder a los desafíos de la pastoral familiar. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Bueno, nos va a costar un poquito poder transmitirles todo lo que sentimos, porque la verdad es que es una vida prácticamente, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo verdaderamente en media hora. Nosotros somos divorciados en Nueva Unión, estamos en esta nueva unión desde hace 34 años. Mi primer matrimonio, yo tenía 19 años y Abo tenía 20. La verdad es que cada vez que leemos la exhortación, pensamos qué maravilloso que es que las generaciones ahora tengan este maravilloso documento y que tengan esta iglesia que habla Monseñor Andrés, esta iglesia más libre, pero a la vez más exigente. O sea, una iglesia que verdaderamente habla de amor. Nosotros todo eso no lo conocíamos. Lo único que conocimos del sacramento del matrimonio es que era una obligación para toda la vida. Eso fue lo que nos habían enseñado en aquel momento. Esto nuevo es maravilloso, pero no puedo dejar de pedir y decir a todos los agentes pastorales y a los sacerdotes y párrocos y catequistas que lo que nos da un poco de pena, nosotros tenemos, perdón, voy un poco para atrás, yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio y Abo tiene 3 hijos de su primer matrimonio y no hemos tenido hijos en común y tenemos 8 nietos. Y lo que les quería decir que me da un poco de pena realmente es que viendo la catequesis que están haciendo hoy nuestros nietos, sigue terriblemente falente, y del sacramento del matrimonio, de la belleza del sacramento del matrimonio, de la belleza de tener la gracia de Dios, un hombre y una mujer que los acompañe una vida, no les dicen absolutamente nada. Después de 50 años, porque esto que yo estoy contando de nuestro primer matrimonio ya pasaron 50 años, después de 50 años estamos dando casi la misma catequesis, casi la misma, porque es cierto que le hablamos mucho de Jesús, nosotros no nos habían hablado de Jesús, pero del matrimonio, nada. Vamos a compartir brevemente, o lo que podamos, nuestro camino, tanto como agentes pastorales, porque nosotros empezamos a acompañar a parejas divorciadas en Nueva Unión hace 20 años atrás. Entonces vamos a compartir todo esto que fue pasando, porque realmente la iglesia fue cambiando en estos 20 años y las parejas que fuimos cambiando, acompañando también. Y también nuestro camino. Después de 10 años de casados, empezamos a pensar que era necesario que volviéramos a la iglesia. Estábamos alejados a pesar de que tenemos
los dos formación cristiana. Y la propuesta que nos hacíamos nosotros dos era poder ayudar a matrimonios separados para que educaran a sus hijos en la fe. Y nosotros no lo habíamos hecho, y es hasta hoy nuestro gran dolor. Primero queremos ayudar a otros matrimonios para poder acompañarlos en la separación y en las situaciones que eso trae, ¿no? las grandes problemáticas que trae la separación de un matrimonio. Y después el tema de los chicos. En realidad queremos ayudar a que esos matrimonios separados prepararan a los chicos en la fe, como estaba diciendo, y que no estuvieran alejados de la fe de Dios, de la creencia de Dios. Esto lo quiero leer porque para mí o para nosotros es importantísimo. Cuando un divorciado en nueva unión no es integrado en la comunidad, el divorciado no se atreve a educar a sus hijos en la fe. Se siente alejado, se siente que no lo reciben. Que no tiene autoridad. En el caso mío sentí que había traicionado a Dios y no tenía autoridad para poder enseñar a mis hijos en la fe. Y así los chicos crecen alejados. ¿Nos escuchan? Hola. ¿Sí? 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 Ahora. Entonces uno siente que, o sentíamos que rompimos con el proyecto de Dios, que es cierto, rompimos con el proyecto de Dios. Y los chicos crecen alejados de la fe. Y se crean generaciones, si no los recibimos en la iglesia, de bautizados sin fe. ¿Tenemos conciencia? Escuchen esta pregunta que me hago yo, nos hacemos nosotros. ¿De cuántos cientos quedan afuera porque no integramos a dos? ¿Cuántos cientos de personas quedan afuera porque no pudimos o no supimos o no quisimos integrar a un hombre y una mujer separados en una unión? Empezando por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos y así hacia arriba. En la experiencia cuando empezamos a acompañar parejas, que fue lo que nos impulsó para nosotros la vuelta, el camino que fue muy largo, fue una peregrinación como mucho tiempo, pero el impulso de empezarla fue ayudar a otros, y es esto lo que hace el amor de Dios, ¿no? Porque cuando uno ayuda es que aparece la gracia. Queríamos ayudar y realmente vimos que todas las parejas eran totalmente distintas, no había una igual a otra. Fue maravilloso para nosotros leer a Francisco cuando él lo menciona. Parecería como si nos hubiera acompañado durante 20 años en cada una de estas parejas que nosotros acompañábamos. Nosotros en ese momento sentíamos lo mismo, o sea, era tan difícil pensar en una normativa general, y bueno, Francisco lo ve. A lo largo de este camino nosotros encontramos muchas puertas cerradas, por eso que Abo dice lo que acaba de decir. Queremos como invitarnos como agentes pastorales a que en las parroquias renovemos la secretaría. No quiero decir nada porque ya se ha dicho bastante contra nosotros. Por favor, aquella que secretaria no se sienta mal. Esto es nada más que una experiencia, con ustedes no había hablado, pero realmente las secretarías en las parroquias son durísimas. La secretaria toma el rol de secretaria, y la secretaria es un filtro. O sea, ¿para qué está la secretaria? Para filtrar, ordenar y filtrar. ¿Y a quién quiere filtrar y proteger la secretaria? Al párroco, porque el párroco tiene tantas cosas, y lo tiene que proteger porque no tiene tiempo. Entonces, cuando nosotros nos acercábamos a la parroquia y explicábamos nuestra condición, no solamente en primera instancia se le caía la cara
porque si tantas cosas tenías, lo último que te podía tener tiempo era para atendernos a nosotros. Estoy hablando hace 20, 15 años atrás, ¿no? Bueno, dejen su teléfono, los va a llamar. Bueno, nunca nos llamaron. Nunca nos llamaron. Tampoco nunca nos llamaron cuando las parejas que nosotros estábamos atendiendo y teníamos una jornada de esclarecimiento para que la pareja vuelva a la iglesia. Entonces esa pareja iba entusiasmadísima a su parroquia y le contaba lo que había vivido en estas jornadas y le decía que quería que fuéramos a la parroquia para ayudar y para fundamentalmente hablar de las catequistas, porque las catequistas, la mitad de los padres eran separados en Nueva Unión, y la verdad que las catequistas no sabían qué decirle. Nunca hemos logrado que una pareja que fuera a un párroco y le dijera, mirá, quieren hablar con ustedes, que nos invitáramos simplemente a dar un testimonio. Estas fueron las sombras. Como en estos 20 años, si no me equivoco, hubo 4 sacerdotes que nos escucharon y que nos recibieron. Esa es la parte, como que decimos, la luz, ¿no? Porque no todos nos rechazaron, no todos no nos atendieron. Algunos nos rechazaban, otros no nos atendían. Pero la verdad que hubo 4 que sí. Y sí que hay. Ojalá los que no nos atendieron pudieran absorber de los que sí nos atendieron y necesitaron crecer como hemos crecido, porque no crecimos solamente nosotros. Fue con un sacerdote y por supuesto con la ayuda de Dios. Vivimos un episodio cuando nos sentíamos que no sabíamos cómo avanzar. Habíamos decidido ir a los trapenses en Azul a hacer una oración. Dijimos, bueno, vamos a ponernos en manos de Dios para ver cómo podemos hacerlo. ¿Los trapenses? ¿Saben lo que es? Acá para Azul, sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a rezar y pedir ayuda para ver cómo podemos seguir nuestro camino adelante. Y íbamos a las oraciones temprano y no había mucha gente. Y entonces uno de los monjes nos empieza a hacer señas para que fuéramos para adelante, la misa. Y yo había visto antes que todas las personas que los hacían ir se ponían en un círculo al lado del altar para comulgar. Entonces nosotros le hacemos así y el monje nos sigue haciendo así, nosotros así, y nos viene a buscar. Entonces estamos ahí en el círculo. Esto hay que ubicarse en el lugar, es un segundo nomás, pero el templo del monasterio de Trapense es imponente, ¿no? Es imponente. Los trapenses son fantásticos como trabajan, como oran. Música gregoriana, cantos que te trasladan. Estábamos en ese ambiente y yo temblaba, ¿verdad? Y nada, o sea, estábamos en ese círculo y bueno, fueron a dar toda la comunión, y cuando nos presentaron la comunión a nosotros, le volvimos a decir que no. Pero la verdad fue tan difícil que quedamos totalmente perturbados después de esto. Entonces dijimos con Abu, bueno, vamos a hablar con un monje, porque la verdad es que necesitábamos como alivianarnos un poco. Entonces vamos a hablar con un monje y le decimos, bueno, le queremos decir, hermano, que nosotros somos divorciados en Nueva Unión. Y él nos dice, ¡ah, qué bien! Y entonces Abu le dice, no, también. Y entonces él dice, no, pero qué bien que hayan venido, dijo. Claro, Abu estaba todavía en donde estábamos y él había visto lo que acaba de decir Andrés cuando había recogido lo positivo. No, qué bien, ¿cómo fue? ¿Por qué vinieron? Bueno, no, porque necesitamos orar, necesitamos ayuda. Y él hizo esto en aquel momento, este acompañamiento que estamos diciendo ahora, porque solo nos preguntó por qué habíamos venido, solo nos preguntó de nuestra familia, cómo eran los chicos, qué hacíamos, en qué trabajamos, nos preguntó inclusive en qué trabajábamos, y no dijo nada.
nos bendijo, terminó la conversación y nos fuimos. Esto lo queríamos contar porque a veces uno tiene tanto temor del acompañamiento porque cree que tiene que decir una frase o algo sabio o esclarecedor. Y a veces de verdad lo único que necesita es poder escuchar al otro y nada más. Dios hará su parte. Dios hace su parte. Entonces quizás yo solo le tengo que poner la oreja y en ese momento pedirle a Dios que lo siga. La exhortación nos pide que acompañemos y a nosotros como agentes pastorales nos toma la desilusión, la desesperanza, la confusión, a todos nos pasa. Es maravilloso también que Francisco haya puesto en el mismo capítulo los que no, como dice él, es tan delicado Francisco de la manera que lo dice, porque dice los que todavía no aceptaron la invitación del Señor y los que no han podido, no han sabido hacerlo. Tiene tanta delicadeza Francisco cuando habla, pero lo pone en el mismo capítulo, es decir, que hay en común que los dos estamos alejados de Dios porque lo estamos buscando pero no sabemos cómo. Y entonces el agente pastoral dice, bueno, ¿qué podemos hacer? No se quieren casar, no vienen los encuentros, ¿qué hacemos con ellos? Hace poco en una parroquia, el año pasado, que fuimos a dar una charla sobre Amor y Leticia, sobre este tema, y cuando termina el agente pastoral dijo, sí, está bien un sacerdote también, y el agente pastoral dijo, bueno, les tenemos que dar un lugar, como hacemos con los alcohólicos anónimos. Después de muchos años, ya hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Esto fue en octubre del año pasado, ¿no? Pero la verdad es que aún así, aún después de tantas cosas que vivimos, buenas, muchas malas y muchas buenas, nos dolió. Porque en realidad que un agente pastoral te diga esa... no es una maldad, es un desconocimiento total. Ya no nos dolió a nosotros, pero nos dolió que él lo dijera, porque digamos, si no hubiéramos sido nosotros los que estamos allí, con este camino recorrido, y se lo dicen a otra pareja, y esa pareja no vuelve más. Entonces, Francisco resuelve esto, porque es cierto, no sucede. Francisco dice, busquen la semilla que todo hijo de Dios recibió en el bautismo. No era darnos un lugar, era juntarse con el divorciado nuevo unión y preguntarle ¿qué tenés en el corazón? ¿Qué es lo que anhelás? ¿Qué es lo que buscás? ¿Qué dolores tenés? ¿Qué esperanzas tenés? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué es lo que quisieras para tus hijos? Es decir, en el momento del bautismo, Dios nos hace hijos y nos hace hermanos, y al hacernos hermanos también nos plasma esa semilla de querer donarnos. Entonces, eso la tenemos todos. A veces a través de la vida nos vamos olvidando, y nos olvidamos de esto que ocurre en el bautismo, y si hay una ruptura o hay una fragilidad, nos olvidamos mucho más. Las primeras personas que nos prepararon para que nosotros preparáramos las jornadas para separados en Nueva Unión, justamente nos revelan esto, y tenían 3 ejes temáticos. Son hijos amados de la Iglesia, son hijos amados de Dios, perdón, son hijos amados de la Iglesia y están llamados a la santidad. Esto era hace 18 años atrás, y este matrimonio, que era el movimiento familiar cristiano, en estos 3 ejes temáticos había sido preparado por Bergoglio. Y esta es la jornada que nosotros hacíamos en este momento. Muy difícil, digamos, fue sorprendente para nosotros, porque nosotros ni nos sentíamos hijos amados de Dios, muchísimo menos de la Iglesia, y el tema de la santidad no entraba directamente. O sea, nosotros sentíamos, la salvación de ninguna manera podía ser para nosotros. Esto fue un camino difícil, porque escuchábamos esto que estamos diciendo muy alentador, y a la vez las otras cosas que no eran alentadoras, y lo que a nosotros nos ayudó muchísimo fue la oración,
porque era tan, por momentos, tan confuso lo que estaba pasando, lo que algunos agentes nos decían, cómo nos recibían algunos, los sacerdotes, como dice Amo, que nos abrían las puertas y nosotros que las cerraban. A nosotros nos ayudó muchísimo la oración, porque empezamos no solamente a pedir por nosotros para que nos esclarezca el camino, sino también por todos los que nos acompañaban y todos los que habíamos ido y todos los que no habían comprendido, porque empezamos a pedir por la comunidad entera, porque notábamos que hacía falta. Nosotros en cada momento duro que pasábamos por una falta de atención o por un rechazo o por un desplante, en lugar de enojarnos y salir maldiciendo a todo el mundo, nos íbamos a la primera iglesia más cercana que encontramos, o si era una iglesia, al mismo templo. Entramos frente al sagrario y pedíamos qué tengo que hacer, cómo puedo ayudar a mis hijos, a mi familia, a los que me rodean. En definitiva, la pregunta era: Jesús, ¿qué querés que haga yo? Jesús, ¿qué querés que haga yo? Y volvimos a hacer lo mismo cuando éramos rechazados, y también cuando éramos aceptados, porque íbamos a agradecer cuando alguien nos decía sí, vengan, o vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar juntos, también íbamos a agradecer. Entonces, la oración fue el eje central de nuestros 20 años de peregrinar por esta vida. Este camino de discernimiento al que nos llama Francisco, nosotros lo entendemos como una peregrinación. Y lo lindo de verlo como una peregrinación es que uno siempre va acompañado. O sea, difícilmente uno estaría haciendo un santuario totalmente solo. Y es un camino donde estamos toda la comunidad. Es un camino donde los divorciados en unión y los agentes y los sacerdotes lo encaramos con confianza y con mucha esperanza y mucho amor, porque todos en alguna vez que hemos estado en la peregrinación hemos visto con sorpresa que por ahí la encara personas que están rengas o personas que no están bien, y dicen, ¿cómo se anima? Va a tener que caminar no sé cuántos días. Aquel que se anima en realidad no sabe si va a llegar. Y yo creo que esto es tan importante, pensarlo como una peregrinación en el sentido de ponernos en marcha sin esta cosa tan humana de querer saber el final. Y en esa marcha ponernos sencillamente en manos de Dios, y Él nos llevará y Él sabrá si llegaremos al santuario o si flaqueamos a mitad de camino y no podemos, y entonces la haremos el año que viene. Muy ligeros de equipaje, porque nadie iría a una peregrinación cargado con una valija. Entonces acá hay que dejar de lado muchos prejuicios, orgullos, soberbias, humildad y oración, libre de equipaje, sin exigencias. Y también saber que en esta peregrinación van a pasar dos cosas. A veces nos van a acompañar a nosotros, que somos los rengos, pero a veces nosotros vamos a acompañar a la gente pastoral, digamos, porque él también necesita acompañamiento. No es fácil, no es fácil. Nosotros en estos 20 años hemos descubierto que a veces no es nada fácil, tiene que ver también con su formación, con su historia personal. Sí, vamos a sacar una parte. Nosotros habíamos dicho que cuando nos juntamos en el acompañamiento preguntemos absolutamente todo, como hizo este monje trapense, con mucha frescura, digamos, sin prejuicios, ¿no? Preguntarle cómo está y empezar a que él cuente su vida, cuente su historia, cuente su fe. ¿Qué conoce él? ¿Qué conoce él del Evangelio? Pero de verdad, ¿qué conoce del querigma? Para nosotros el querigma fue una novedad reciente, y casi les podría decir de esta exhortación. Pero
le han hablado del querigma, le hablaron del primer amor, le hablaron de que Dios lo soñó antes de ser creado, le hablaron de que Dios soñó un hombre y una mujer para toda una vida. Y si no lo conoce, bueno, será quizás el momento de contárselo. A lo largo de estos años, como les decía que es tan difícil esto, nos hemos encontrado con dos creencias arraigadas. Están los que están anclados en la norma, porque habrán recibido una educación en su casa de ese lugar. Sus padres, sus abuelos eran personas que iban por la regla. Y bueno, es lo que aprendieron. Están anclados en la norma, entonces todo lo que no está dentro de un marco realmente los desconcierta, los confunde, no saben cómo obrar. Y por otro lado hemos encontrado los que están anclados en el amor incondicional, es decir, vivir en una casa donde había mucha libertad, donde se podía, donde todo era frescura, donde todo era amor, y no conocen que ese amor incondicional como fruto da una respuesta más plena, digamos, no siente la necesidad. A nosotros nos pasaba que nos decían, no, pero está todo bien, usted tiene derecho a realizar su vida. Ah, está todo mal, digamos. El que está muy anclado en el amor incondicional sin comprender que hay algo detrás, tampoco ayuda. Ayer habíamos dicho que en el subsidio hay una parte donde están las tentaciones que dice Francisco, que son tan buenas. Él dice, vendar sin curar la herida. Nosotros vivíamos eso también. Muchos querían vendar sin curar la herida, y eso tampoco sirve. Pero de nuevo, Francisco resuelve estas tensiones, estas dificultades, esto donde nosotros nos atrancamos, Francisco resuelve de nuevo. ¿Y cómo lo resuelve? A través del amor. Porque invita al que queda anclado en la norma que pueda comprender que cumplir con la norma tiene que ser fruto del amor. Necesariamente el cumplimiento de la norma viene como fruto del amor, porque si fuera algo que el ser humano podría hacer por su cuenta, bueno, ya sabemos que no lo puede, sería de corto alcance y de poco fruto. Si como ser humano yo me pongo una obligación, hay que ver hasta dónde llego. El amor es hoy, mañana, pasado, sigue. Y aquellos que se anclaban en el amor incondicional de Dios, y Francisco los ilumina, y en varias oportunidades en la exhortación invita que la respuesta del amor es la entrega, es la obediencia a la iglesia, su enseñanza, es cuidar a la iglesia, es cuidar a la comunidad, como había dicho Monseñor Andrés hace un tiempo, es salir de lo que yo quiero para ver qué es lo que puede estar queriendo, necesitando la comunidad, y es saber que el amor también me va a tener que llevar a una respuesta más plena. No me voy a poder quedar en donde estoy. Como alentar a los responsables del discernimiento. Nosotros hemos aprendido en estos años, para nosotros y hacia afuera, hacia los, la actitud que debe tener la gente pastoral para hacer un discernimiento, para escuchar. Quiero leerles una oración, o es una oración referente a las bienaventuranzas que explica, porque nos dice cómo debemos presentarnos para hacer un trabajo pastoral. Líbranos, Señor, de todo lo que nos estorba, de nuestras codicias y de nuestras complacencias, de nuestras vanidades y de nuestras riquezas, esas riquezas que perderemos algún día de todas maneras.
Ayúdanos a hacernos pobres, sin ostentación ni compromiso, despegados de todo, aún de nuestras ideas, libres de todo, aún de nuestras costumbres. Así podremos dar a los otros nuestra total atención y entrar desde ahora, livianos y transparentes, al gozo de tu reino. Si logramos hacer eso, nosotros, los agentes pastorales, vamos a entrar seguramente en el alma del otro que tanto nos necesita. Y ahora por último queremos compartir con ustedes que cuando aparece la exhortación apostólica y la empezamos a leer y leer y volver a leer y volver a leer, y nosotros para nosotros era como que habíamos hecho un camino de fe. En ese camino de fe claramente entregábamos la abstención de la comunión como una ofrenda a los pies de Jesús. No comulgábamos con mucho dolor, pero a la vez con mucha alegría, porque nos sentíamos muy protegidas por Jesús y rezábamos la comunión espiritual, y siempre pedíamos en ese momento preciso un matrimonio para toda la vida para nuestros hijos, porque creemos fielmente en un matrimonio para toda la vida. Es imposible pensar que Dios pueda pensar algo que se rompa, y era lo que anhelábamos para nuestros hijos, obviamente. Pero sentimos que estábamos llamados a un paso más. Nos costó mucho, porque desde algún lugar estábamos tranquilos. Y hacer este nuevo discernimiento fue como difícil. Tuvimos 3 meses para pensar si lo teníamos que hacer, porque para nosotros ya habíamos como recorrido, nosotros ya no comulgábamos. A los 3 meses decidimos hacerlo y comenzarlo. Y decidimos hacerlo con un sacerdote. Para nosotros queremos compartir con ustedes que para nosotros es muy importante hacerlo con un sacerdote. Quizás haya esto previo, pero es muy importante hacerlo con un sacerdote. El sacerdote ilumina, desarma lo que está atado, pone las cosas en su lugar. Él nos escuchaba, hablaba muy poquito, decía muy poquitas frases. Las primeras 4 o 5 meses íbamos por separado, con el mismo sacerdote, pero cada uno en horarios distintos. Y efectivamente, en mi caso, casi no hablaba. Hacía una pregunta, hasta el hueso de la pregunta, obviamente, que producía la reflexión y producía la profundización, porque tenemos un camino recorrido importante y no es tan sencillo hacer un discernimiento cuando vos estás tan adelantado, porque caminamos mucho, que cuando uno recién empieza. Pero este sacerdote, tuvo la habilidad, y hablando un poco, yo creo que se hablaba 3 minutos en las 2 horas que yo estaba con él, pero me ponía el dedito así, como le digo, hasta el hueso, y ahí empezaba a salir y a preparar, ese camino, que después, como dijo Monseñor Andrés, lo decide uno, es una cuestión de conciencia. Él nunca nos dijo lo que teníamos que hacer, nos dijo: piensen esto, sientan esto, cómo es aquello, cómo es lo otro, y las cositas que uno no quiere preguntarse, que son las que duelen, las que está allá abajo, dicen, para taparlo que no se vea, no. Iba ahí, me acuerdo que el primer día nos dijo, cuando fuimos juntos, el primer día nos dijo: bien, vamos a arrancar, pero no vengan a hablarme de la otra y del otro, y de qué pasó, que era una maldita, que era un tú, no, yo quiero que hablen de ustedes, de lo que ustedes tienen adentro. Además, nada, no le interesa lo demás, no me interesa. La dificultad, nosotros empezamos este discernimiento y fue un acompañamiento como que lo sentimos muy importante, pero había este paso que era tan difícil de pensarlo. Nosotros nos preguntábamos y después de 40 años de no recibir en la Eucaristía a Jesús, ¿será que yo me
me hacía esta pregunta, digo, ¿será que sí será un auxilio que yo esté necesitando en este momento para poder seguir sirviendo y para que Jesús me siga diciendo cómo me necesita? O quizás yo podría seguir recorriendo este camino sin ese auxilio. Lo hicimos durante 20 años. ¿Será que Jesús quiere algo más? A veces me preguntaba eso. Y digo, ¿y si quiere algo más? ¿Querrá darme ese auxilio para dar ese paso más? Y eran todas las dudas que tenía y no podíamos, yo por lo menos no podía decidir, después ahora contar. Y poco antes de Nochebuena, en una meditación que estaba, decía, pero la verdad, me pensaba yo, no sé si soy digna, o más bien pienso que no soy digna. Y en ese momento me respondo yo misma y me digo, bueno, si pasara por ahí, digna no vas a ser nunca. Así que, si fuera por ese lado, esa preocupación, borrada. Y entonces pienso, bueno, Jesús, me acordaba del hijo pródigo, y nosotros habíamos pensado lo mismo, habíamos vuelto como jornaleros, pero él abrió la puerta y hizo la fiesta. A mí me pasó un poco diferente, y en la misma época, porque estábamos avanzando muy parejos los dos. Yo me sentía perdonado por Dios, y me costó contarle todas las cuitas, ¿no? No muchas, eran muchas. Un buen día me sentí perdonado por Dios, pero no me perdonaba yo mismo no me perdonaba. Y lo fui a ver al sacerdote y le digo, che, mira, me pasa esto. Me dijo una serie de cosas, las tengo en mi corazón obviamente, y creo que logramos perdonarnos mutuamente. En la Navidad del año pasado, Nochebuena, comulgamos. Después de 40 años de comunidad, en una capillita muy pobre, en un barrio muy pobre de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, esa es la historia de nuestra vuelta a la iglesia. Entonces, solo lo último que les quiero decir, y esto va especialmente para los sacerdotes, no tengan miedo, acompañen, busquen a la secretaria, díganle al revés, que si llega a aparecer alguien que dice que es divorciado en Nueva York, es el primero en la lista. Citen aparecen todo el tiempo, ya sabemos, en la primera comunión, la mitad habíamos dicho que eran padres separados, el párroco, pide hablar con ellos y empiece el acompañamiento. Ahí los tiene, ahí nomás. Sus chicos están haciendo catequesis, son 2 años. 2 años para acompañarlos. Ese pedido quería hacer. Una perlita del Concilio de Trento. El Concilio de Trento dice que nadie tiene certeza moral para poder comulgar, pero sí una firmísima spes, es decir, una firme esperanza en el amor y las promesas de nuestro Señor Jesucristo.